Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea cual sea la hora de la que estén viendo este video. Entonces vamos a continuar con lo que vendrían siendo nuestras clases de diseño y análisis de experimentos. Vamos a estudiar cómo se realiza la formación de bloques en un diseño factorial. Entonces, hasta el momento nosotros hemos estudiado lo que vendría siendo los modelos de este tipo, ¿no? Ya vimos que si yo quiero tener dos factores, vendría siendo mu, que es la variable, la media general, el efecto de mi primer factor, el efecto de mi segundo factor y la interacción, ¿no? Lo que me separaba la cuestión del diseño factorial del diseño de experimentos con bloques es que el bloque no interaccionaba con la variable, al menos en el diseño unifactorial. Entonces, partiendo de esta cuestión, nosotros tenemos que cuando queremos hacer diseños factoriales y si nos interesa modificar lo que vendría siendo más de un factor, entonces esos dos factores sí tienen que tener interacción. Entonces, ¿cómo es que nosotros agarramos y partimos de esto y le agregamos un bloque a lo que vendría siendo ese diseño de experimentos? Bueno, tendríamos que checar este modelo que tenemos aquí. Entonces, vamos a observarlo, ¿no? Es un modelo muy parecido. El estimador de mi variable de respuesta vendría siendo la media general, el efecto de mi primer factor, de mi factor A, por así decirlo, el efecto de mi factor B, el efecto de la interacción, y aquí tendría una delta K, y esto representa lo que vendría siendo el efecto de mi factor, ¿ok? Entonces, ya desambiguada esta cuestión, nosotros podemos entender que podemos agregar cualquier bloque que nosotros querramos. ¿Qué es la única excepción que tengo que hacer? Bueno, que no tengo que considerar lo que vendría siendo el efecto de mi bloque con mi primer factor, el efecto de mi bloque con mi segundo factor o el efecto de mi bloque con ambos factores. Así de simple, así de sencillo. ¿Ok? Entonces nosotros podemos tener un ejemplo para estudiar, el cual vendría siendo este, en el cual están evaluando lo que vendría siendo la intensidad de detectar un objeto utilizando un radar. Entonces se dice que hay dos factores importantes a considerar, que el primero es, utilizando un radar, el desorden del terreno, qué tan desordenado está el terreno, qué tan sinuoso es, ¿okay? Qué tan poco uniforme es. Entonces ellos lo definen como un desorden de terreno bajo, intermedio y alto. Es una variable cualitativa. Ok, después nosotros tendríamos que bueno, es un factor cualitativo, disculpen. Después tenemos que el siguiente factor vendría siendo el tipo de filtro. Entonces ellos están manejando el filtro 1 y el filtro 2. Por último, consideran que también, ¿cómo se llama? Hay fuentes de variabilidad externa, ¿no? ¿Cuáles? Dicen que ellos deben de tener siempre, cuando están haciendo corridas, por así decirlo, es necesario tener, ¿cómo se llama? Todas las corridas ya de un solo golpe, y que necesitan la asistencia de un supervisor, de un operador de lo que vendría siendo el radar. Ok, entonces, ¿cuál es el problema? Que un operador trabaja por día. Entonces, solamente pueden trabajar con el operador. ¿Cómo se le podría decir? El operador solamente puede realizar 6 experimentos. O sea, no son experimentos tan simples. Entonces, el operador solamente puede realizar 6 experimentos. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que no siempre se puede contar con el mismo operador. Y es una cuestión aleatoria. Entonces, ¿cómo se pretende medir esta cuestión? Bueno, consideraríamos que utilizar lo que vendría siendo un operador sería un factor de ruido, sería un factor de, ¿cómo se llama? Perturbatorio, que nos generaría perturbación en nuestros datos. Entonces, por eso, todo lo que vendrían siendo los operadores, el operador 1, el operador 2, el operador 3 y el operador 4, se consideran como bloques. ¿Ok? Bueno,
Lo siguiente que tendríamos que ver es cómo ordenar los datos para ingresarlos en Minitab. Si los queremos ingresar manualmente, tendríamos que tener que, bueno, al menos yo los organicé así. Para el bloque 1, yo lo voy a repetir 3 veces aquí y 3 aquí, vendrían siendo 6. Entonces el 1 se repetiría 6 veces, el 2 6 veces, el 3 6 veces, el 4 6 veces. De ahí me parece, bueno, aquí lo tengo, de ahí consideré lo que vendría siendo el filtro. Entonces el filtro 1 se repetiría 3 veces y el 2 3 veces, y así sucesivamente, el 1 3, el 2 3, el 1 3, el 2 3, el 1 3, el 2 3, y por último tendríamos ya nada más bajo, intermedio y alto. Ok, bueno. Entonces aquí tenemos nuestros datos. Bueno, tengo que poner la lupa, una disculpa. Aquí tenemos nuestros datos ya organizados. Perfecto. Entonces es lo que les decía, ¿no? Ya los tenemos pues aquí ya ordenados y nosotros podemos pegarlos en Minitab. Es muy importante ordenarlos de manera correcta. Yo los ordeno de esa forma, pero en realidad se pueden ordenar en cualquier forma que ustedes quieran, siempre y cuando lo que vendría siendo el bloque, el filtro y el desorden, o los bloques y los factores, estén realmente bien asociados a lo que vendría siendo mi variable de respuesta. Entonces vamos a copiarlos y vamos a pegarlos en Minitab. Aquí estaría Minitab. Entonces vamos a darle simple y sencillamente pegar las celdas y procurando que esta parte que tiene el encabezado esté en esta parte grisecita, ¿no? Ok, entonces una vez que nosotros tenemos ya todos nuestros factores, bueno, nuestro bloque y nuestros factores, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, vamos a regresar un poquito y vamos a observar esta parte de aquí, que es la importante, la que nos va a ayudar a meterlo a Minitab. ¿Por qué? Porque nosotros estamos considerando aquí un bloque. Ok, entonces aquí nos vamos a estadística en ANOVA y modelo lineal general y ajuste de modelo lineal general. Después nos vamos a ir aquí en respuesta y voy a introducir lo que vendría siendo primero los dos factores, los factores que sí quiero estudiar. Entonces primero quiero introducir lo que vendría siendo el desorden del terreno, luego el filtro y por último el bloque. Ok, vamos a irnos a modelo. Ok, entonces vamos a observar, yo tengo desorden y filtro. Y entonces aquí en mi modelo, yo aquí tengo lo que vendría siendo el efecto de mi primer factor, que en este caso es desorden, el efecto de mi segundo factor, que en este caso es el filtro, y aquí me haría falta esto, la interacción. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Bueno, pues yo quiero interaccionar filtro con desorden, así que selecciono desorden aquí y filtro aquí, o podría hacerlo al revés, filtro y aquí desorden. Bueno, el punto es que le doy aquí en agregar. Yo quiero que mi bloque esté hasta el final. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar y le voy a dar mover hacia abajo. Entonces aquí ya tendría mi factor desorden, mi factor filtro y mi interacción desorden filtro con mi bloque. ¿Ok? Entonces vamos a darle en aceptar y aquí nosotros pues en opciones podríamos seleccionar algunas opciones que quisiésemos y vamos a irnos aquí en gráficas, ¿no? La gráfica de probabilidad normal y la de residuos contra ajustes. Vamos a darle a aceptar y aceptar y se tendría que generar nuestra análisis de varianza. Vamos a esperar un poco. Voy a hacer esto más pequeño para poder visualizar bien esta parte y aquí podemos observar los resultados. Entonces, ¿cuáles vendrían siendo los resultados? Yo tengo mi análisis de varianza y me dice que mi factor desorden vendría siendo con un estadístico de prueba F de 15.3 y un p-value pues técnicamente de 0. Recuerden que cuando nosotros tenemos valores de p probabilidad que son menores a 0.001, simple y sencillamente ya Minitab los considera como 0, ¿no? El punto es que sí es significativo el desorden. Después el filtro también nos indica que es un filtro significativo, es un factor significativo
y la interacción desorden-filtro pues nos da ahí 0.058, lo cual indica que no es significativo. Sin embargo, pues se acerca un poquito a que tal vez haya una interacción. Sin embargo, no tenemos evidencia suficiente para decir que sí hay o no hay una interacción. Después, ¿qué es lo que podríamos analizar aquí? Recuerden que nosotros agregamos lo que es el bloque para denotar que nosotros consideramos que tenemos una fuente externa de variabilidad, que en este caso es el operador. Así como agregábamos bloques en lo que vendría siendo el diseño factorial general, en bloque nosotros también tenemos este diseño, en diseño factorial también podemos agregar bloque y es exactamente para lo mismo. ¿Qué información nos puede dar esta parte? Bueno, nos puede dar exactamente la misma información que cuando hacíamos bloques en diseños unifactoriales. ¿Es correcto que yo calcule mi estadístico F? Podríamos decir que no es una práctica recomendable. ¿Es válido que yo saque el estadístico F y calcule la probabilidad de mi valor F? Eso definitivamente no es válido. ¿Por qué? Porque recuerden que los bloques son restricciones a la aleatoriedad. Entonces no podemos hacer estadístico de prueba con él y mucho menos hacer lo que vendría siendo sacar el p-value o hacer el cálculo de la F de tablas y compararlos, ¿no? Lo que sí podemos observar es que la relación que existe entre el bloque, la media ajustada de bloques y la media ajustada del error, pues la verdad es que sí es bastante grande, ¿no? O sea, yo dividiendo estos dos me da un valor de 12 y pues la verdad es un valor grande, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, sin caer en lo que vendría siendo utilizar el valor P, yo digo, bueno, pues la verdad sí es un valor grande, es un valor bastante grande. Recuerden que valores por arriba de 6 ya son valores grandes, ¿okay? En estadístico de prueba F. Valores así medianamente que se empiezan a considerar ahí medio significativos vendrían siendo 3, por ahí. Entonces podemos concluir que sí fue una buena idea definir este bloque. ¿Por qué? Porque definitivamente aporta variabilidad, o sea, es una fuente externa de variabilidad a lo que vendría siendo nuestra experimentación, ¿no? Ok, entonces es cierto que nosotros podemos agregar más de un bloque. Entonces recuerden que si agregamos más de un bloque, estaríamos haciendo un cuadrado latino. Sin embargo, no vamos a estudiar por cuestiones de practicidad, si nosotros queremos decirlo, lo que vendrían siendo diseños factoriales y cuadrados latinos. Hay un ejemplo muy bien explicado en el libro de Montgomery, en la página 209 y 210, o sea, es un ejemplo súper sencillo, súper simple, y pues, de hecho, así en conjunto, pues lo estarían viendo en menos de una página. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, vamos a continuar y nosotros estaríamos entrando en el terreno de lo que vendrían siendo los diseños factoriales. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar, vamos a checar la introducción de lo que vendría siendo un diseño factorial 2 a la K. ¿Ok? Esto es un diseño factorial súper importante. ¿Para qué nos va a servir un diseño factorial 2 a la K? ¿Qué ventajas tiene un diseño factorial 2 a la K? Primero que nada, el 2 representa el número de niveles. Nosotros hemos estado utilizando muchísimos niveles. Estamos utilizando 3 niveles, 2 niveles, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que acabamos de ver, nosotros utilizábamos para el filtro 2 niveles y para el desorden 3 niveles, ¿no? Que era bajo, medio y alto. En el diseño factorial 2 a la K, simple y sencillamente, siempre vamos a tener 2 niveles, ¿ok? Después, ¿qué representa K? K representa el número de factores, ¿ok? Entonces, ¿por qué yo voy a tener 2 elevado a la K? Porque 2 elevado a la K me representa el número de experimentos que voy a realizar con respecto al número de factores que yo quiero estudiar. Es una forma muy rápida, muy sistemática de evaluar cuántos experimentos voy a realizar con un diseño factorial 2 a la K. Ok.
Entonces, como introducción, nosotros vamos a tener esta parte que tenemos aquí, que nos indica un ejemplo en el cual nosotros vamos a observar lo que vendría siendo el diseño factorial 2 a la k. Este tipo de experimentos vendría siendo, ¿cómo se llama? Una especie de experimentos de criba. ¿Por qué le llamamos experimentos de criba? Queremos determinar si los factores que estamos estudiando son dignos de ser estudiados, o sea, son significativos. En dado caso de que no sean significativos, simple y sencillamente dejamos de estudiarlos y los fijamos. ¿Ok? ¿Qué utilidad tiene? Bueno, que como yo estoy cribando los factores, no quiero realizar lo que vendrían siendo muchos experimentos, ¿no? Entonces, el mínimo de experimentos que yo puedo hacer para determinar si un factor es significativo o no, vendría siendo un experimento 2 a la k. O sea, solamente dos factores, dos niveles por factor, ¿ok? Entonces, aquí nosotros tendríamos un experimento en el cual nosotros vamos a estudiar lo que vendría siendo la velocidad de reacción para un, ¿cómo se llama?, experimento, en el cual en el factor A nosotros vamos a tener la concentración, ¿ok? Y en el factor B vamos a tener lo que vendría siendo la cantidad de catalizador, ¿no? Entonces sabemos que en la concentración nosotros vamos a tener, ¿cómo se le llama? Dos niveles, ¿no? Entonces voy a tener un nivel bajo y un nivel alto, ¿ok? Que en este caso en específico, vendría siendo que el nivel bajo es 15% y el nivel alto es 25%. Y para lo que vendría siendo el factor B, vendría siendo el uso de catalizador. Para nivel bajo, vendrían siendo 1 libra. Y para nivel alto, vendría siendo 2 libras. ¿Ok? Entonces, esto está codificado. Esto está codificado. Simple y sencillamente se le llama codificación, ¿no? ¿A qué me refiero con codificación? Que en lugar de yo poner 15% y 25%, al nivel bajo, que es 15, le voy a poner menos, y al nivel alto, que es 25, le voy a poner más. Para el catalizador, nivel bajo, que es 1 libra, le voy a poner menos, nivel alto, que son 2 libras, le voy a poner un más. Así de simple, así de sencillo. Ok, entonces, bueno, aquí tenemos exactamente lo mismo que acabo de decir, que para esto vendría siendo A nivel bajo, B nivel bajo. Para este caso sería, digamos, A nivel bajo, B nivel alto. Ok, y aquí tendríamos sus réplicas. Yo voy a manejar la cuestión, se maneja usualmente la cuestión de réplica al número total de observaciones por experimento que voy a tener. Porque fíjense bien, si yo hiciese un experimento sin réplicas, tendría que decir que yo solamente voy a tener un valor, una observación por experimento. Sin embargo, si yo aquí digo que voy a hacer 3 réplicas, quiere decir que voy a tener 3 observaciones por experimento. Algunas personas dicen eso no es cierto, porque quiere decir que tú tienes que hacer las observaciones que de por sí haces y una réplica sería algo extra. Sin embargo, en el argot del diseño de experimentos, nosotros vamos a considerar que réplica o número de réplicas van a ser el número de observaciones que tenemos por experimento. Por eso es que de repente hay experimentos con una sola réplica. Y no quiere decir que tengamos 2 observaciones, sino vamos a tener una sola observación. Ya desambiguada esta cuestión, nosotros podemos continuar. Tendríamos que observar este diagrama que tenemos aquí. Bueno, antes de entrar a este diagrama, vamos a checar una cuestión que la verdad es hasta cierto punto axiomática. ¿Ok? Quiero que observen muy bien esta parte. Nosotros siempre vamos a tener combinación de positivo con negativo, de negativo con positivo, alto con bajo, bajo con alto, etc. Si nosotros tuviésemos más factores, yo tendría igual combinaciones alto-bajo, etc. Pero aquí viene una cuestión simple, muy simple, y les digo, hasta cierto punto es axiomática. Yo solamente voy a tener un experimento
que va a tener todos los niveles en bajo. Y yo solamente voy a tener un experimento que va a tener todos los niveles en alto. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, utilizar esta notación puede llegar a ser un poco confuso. Sin embargo, observen, hay una forma de simplificar esta notación. ¿Cuál es? Solamente considerar los niveles que están en alto. ¿Ok? En un experimento solamente voy a considerar lo que tengo en alto. Por ejemplo, este experimento solamente vendría siendo A, este experimento solamente B y este experimento sería AB, ¿no? Solamente estaremos considerando lo que está en alto, ¿no? Y esto como tal, pues pareciese que no se considera para nada, pero sí se considera. Ok, ya una vez que desambiguamos esta parte, ya estamos listos para estudiar esta notación que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, antes que nada, vamos a organizarnos, ¿no? Lo que vendría siendo el eje de las X, por así decirlo, el horizontal, va a corresponder a mi factor A, que en este caso es la concentración del reactivo, que ya habíamos visto que era 15% y 25%. Después nosotros vamos a tener nuestro factor B en lo que vendría siendo el eje de las Y, y vendría siendo cantidad de catalizador. Y ya habíamos visto que en nivel bajo es 1 libra y en nivel alto son 2 libras. Si nosotros queremos realizar todas las posibles combinaciones utilizando 2 niveles, entonces tendríamos que repartirnos en una forma de cuadrado, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, nosotros aquí podemos observar esta cuestión. Cuando nosotros tenemos A en bajo y B en bajo, nosotros vamos a estar en este puntito que está aquí. ¿Ok? Entonces, si observan, este puntito por acá se denota con un 1. ¿Ok? Un 1 entre paréntesis. Que esto nos indica que vendría siendo la sumatoria total de la variable de respuesta y que en este caso vale 80, ¿no? Después, aquí este experimento vendría siendo A en alto y B en bajo todavía. Y recuerdan lo que les había dicho, que cuando nosotros teníamos un valor bajo, ese valor no valía. Entonces, esto nos sirve para tener esta notación, que vendría siendo A. Entonces, la notación A denota que en este punto tenemos a A en alto y al resto en bajo. Esto es importante. Después tendríamos este experimento que está aquí. Este experimento es para mi variable A, bueno, para mi factor A vendría siendo en bajo y para mi factor B vendría siendo en alto. Por ende, como yo tengo un bajo y tengo un alto, el único que importa en esta notación vendría siendo B. Por eso es que yo tengo aquí B. Y por último, en esta parte de aquí, yo voy a tener AB, porque estoy manejando en un factor B de forma alta y lo que vendría siendo en un factor A de forma alta. De esta forma yo tengo AB. ¿Ok? Ya desambiguada esta cuestión, nosotros podemos comenzar a estudiar lo que vendría siendo el diseño factorial. Hay una serie de formas en las cuales nosotros podemos calcular lo que vendrían siendo los efectos de A, considerando esta notación que se acaba de mencionar. Sin embargo, nosotros de todos modos vamos a utilizar software para realizar esto, pero es importante, es importante vislumbrar que existe una notación, ¿ok? Sin embargo, todo esto se resume en la cuestión de los contrastes. Esta parte de aquí es la cuestión relativamente importante. ¿A qué me refiero con el contraste? El contraste se podría decir que es el efecto total. ¿Ok? Se le llaman contrastes ortogonales porque regularmente se toman de manera diagonal. ¿Ok? Entonces, esto es algo súper importante porque el contraste de A vendría siendo el efecto general de A y entonces me va a indicar más o menos qué tan importante o qué tan no importante, por así decirlo, vendría siendo un factor. ¿Ok?
Bueno, continuando, nosotros también podríamos ver que utilizando el contraste ortogonal, simplemente lo sustituimos en una serie de fórmulas y calculamos lo que vendría siendo la sumatoria de cuadrados para A, B y la interacción. ¿Qué otro dato importante nos podría llegar a aportar esta cuestión? Bueno, hay una serie de tablas que nos permiten determinar lo que vendrían siendo la forma de calcular los contrastes. ¿Ok? Es una regla heurística que nos dice que yo simplemente tengo que ir organizando lo que vendrían siendo mis factores en orden A, B y AB. Y aquí tendría que poner lo que vendría siendo el experimento para nivel bajo, A, B y AB. Tienen que estar, ¿cómo se llama? Correlacionados. Y entonces simple y sencillamente se tendría que poner menos, más. Y después vendría siendo menos, menos, más. Y después aquí para AB solamente tendríamos que hacer la multiplicación. Menos por menos, más por menos, menos por menos. Y más por más, pues da más. Ok, entonces simple y sencillamente, si yo quiero tener el contraste de A, lo único que tengo que hacer es multiplicar 1 por menos 1, A por más 1, B por menos 1 y AB por más 1. De esta forma, yo puedo realizar esa operación matemática, esa sumatoria, y tendría lo que vendría siendo el contraste, ¿ok? Si no queremos aprendernos esta serie de reglas heurísticas, pues bueno, en los, ¿cómo se llama? Ah, se me fue el nombre. Bueno, al final del libro vamos a encontrar una tabla con la cual nos da muchas combinaciones y de hecho, no sé si lo notaron, pero entre más experimentos hagamos, mayor cantidad de, bueno, entre más factores estemos estudiando, mayor cantidad de experimentos se van a hacer. Entonces, la verdad es que si yo quisiese estudiar, no sé, 100 factores, bueno, 100 es mucho, ¿no? Con 10 factores al mismo tiempo, ya tendría que estar haciendo experimentos durante, no sé, fácil un año quizá, a lo mejor estoy siendo bondadoso. Entonces, van a encontrar la mayoría de, ¿cómo se le podría decir? Combinaciones para casi todos los factores que vayan a utilizar alguna vez en su vida de forma sistemática. Por lo que les digo, no se pueden hacer, o bueno, no es muy práctico hacer experimentos con tantos factores. Ok, bueno, entonces vamos a resolver, vamos a realizar el análisis de este problema en el cual nos sirve para realizar la introducción de lo que vendría siendo el diseño de experimentos 2 a la K. Cabe mencionar que este tipo de diseño de experimentos, si somos observadores, es un 2 a la 2. ¿Por qué? Porque tenemos dos niveles y tenemos dos factores. En este caso, nuestros dos factores vendrían siendo la concentración y la cantidad de catalizador. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que sigue? Bueno, vamos a abrir lo que vendría siendo Minitab. Primero que nada voy a poner la lupa y voy a hacer un poquito de zoom inverso. Ahí estaría, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a abrir lo que vendría siendo Minitab. Y primero que nada vamos a guardar este archivo, este proyecto. Y entonces vamos a ponerlo en la carpeta que tenemos por aquí. Ok, y ahí estaría, ¿no? Entonces, simple y sencillamente voy a poner diseño factorial. Y aquí le voy a poner con bloque. O sea, porque la verdad tiene solamente un bloque. Ok, entonces una vez que tenemos esta parte, podemos darle en archivo, nuevo proyecto. Y se nos va a abrir un nuevo proyecto. Ok, entonces vamos a utilizar, recuerda lo que les había dicho, que los diseños 2 a la 2 son súper importantes. Entonces aquí nosotros vamos a irnos a estadística y diseño, bueno, DOE, que vendría siendo diseño de experimentos. No recuerdo muy bien las siglas. Entonces vamos aquí a factorial y le vamos a dar en crear diseño factorial. ¿Ok? Se nos abre esta ventanita
Y aquí nosotros podemos seleccionar distintas formas de hacer diseños. Entonces vamos a dejar en tipo de diseño factorial de 2 niveles con generadores predeterminados. Número de factores, como mínimo necesito 2 factores, pero como pueden ver yo puedo tener aquí varios factores. Ok, entonces aquí si nos vamos podríamos obtener los diseños disponibles y nos dice cuántos factores tenemos y cuántas corridas tenemos que hacer. Aquí está, aquí vemos, ¿no? Si yo tengo 2 factores, tengo que hacer 4 corridas. Si tengo 3, tengo que hacer 8. Fíjense bien, con 7 corridas para un diseño completo yo ya tendría que hacer 128 experimentos. ¿Ok? Entonces les digo que esto tiene un crecimiento exponencial. Bueno, vamos a darle aquí en aceptar y vamos a irnos aquí en diseños. Y aquí nos dice diseño factorial completo con 4 corridas. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a decirle que queremos tener réplicas. Tenemos 3 réplicas en nuestro ejemplo, en el ejemplo que estamos estudiando. Bloques de momento no queremos agregar. Vamos a darle aquí en aceptar. Vamos a irnos aquí en opciones y aquí hay algo importante que nos dice aleatorizar corridas. Vamos a dejarlo de momento así para ver cómo funciona y vamos a darle en aceptar. Aquí, ¿qué es lo que nos hizo? ¿Qué es lo que vamos a tratar de entenderlo, ¿no? Entonces, fíjense bien, yo voy a tener un bloque A y un bloque B, así como lo veníamos viendo. Y después vamos a tener aquí, voy a tener un factor A y un factor B. Voy a tener también bloques, que en este caso todo el bloque pues se considera con 1, porque pues no estoy utilizando ningún tipo de bloque. Punto central también no estoy utilizando de momento. Vamos a verlo después. Esto sí es importante. Esto sí es súper importante, porque yo aquí voy a tener algo que se llama orden estadístico. Y orden estadístico no sería otra cosa más que esto, ¿ok? La forma en la que yo voy a organizar mis factores de forma metódica, de forma sistemática para poder visualizarlos de forma rápida, ¿no? O sea, ¿ok? Entonces a esto se le llama orden estadístico. Sin embargo, yo voy a tener aquí algo que se llama orden de corrida, ¿ok? ¿Recuerdan cuando le dimos que sí o cuando dejamos palomeada la casillita que decía aleatorizar los experimentos? Bueno, en real lo que hizo esta cuestión fue que si yo tengo un experimento que lo quiero hacer primero, no es correcto que yo haga primero este experimento, el primerito que tengo en mi orden de lo que vendría siendo estadístico. Eso está mal, porque yo tengo que aleatorizarlos, tengo que hacer mis experimentos de forma aleatoria, sin seguir un orden. Porque si sigo un orden, yo puedo meter sesgo a lo que vendría siendo mi diseño. Entonces, esto habría sido el equivalente a agarrar y anotar todos estos experimentos que tengo aquí, con sus respectivas réplicas, y meterlos en una tómbola y pues ir sacando papelitos uno por uno, de tal forma que el primer experimento que tengo que hacer es el que tiene orden estadístico 8, luego el 10, luego el 6, luego el 3, luego el 1. Ok. Esto nos es muy útil cuando yo quiero diseñar un diseño de experimentos. Entonces ahí sí ya me ahorro la cuestión de estar haciendo la aleatorización yo y ya me la hace automáticamente Minitab. Entonces al menos me quita una de las cosas en qué pensar, ¿no? Entonces digo, a ver, ¿qué experimento me toca hacer hoy? Ah, pues me toca tal, ¿no? Y ya puedo agarrar y con la mano de la cintura hacer este experimento sin preocuparme por otra cosa. Bueno, pero pues vamos a irnos aquí otra vez. Vamos a volver a crear el diseño factorial. Y vamos a irnos aquí en opciones y vamos a quitar la opción de aleatorizar las corridas. ¿Ok? Esto es muy útil, porque sí es bastante útil, cuando nosotros queremos hacer experimentos de verdad, ¿no? Pero nosotros en este momento lo que vamos a hacer es simple y sencillamente analizarlos. Entonces vamos a hacernos la vida ligeramente más simple. Entonces le vamos a dar en aceptar y en aceptar. Y aquí el orden estadístico y el orden de corrida es exactamente el mismo.
Vamos a ignorar esta cuestión, bueno, al menos los puntos centrales y los bloques, y vamos a concentrarnos en lo que vendrían siendo los niveles de nuestros factores A y B. Entonces, aquí nos está diciendo que para el 1 vendría siendo bajo y bajo, ¿ok? Para el 2 es alto y bajo, para el 3 es bajo y alto, y para el 4 es alto y alto. Entonces, vamos a observar claramente que vamos a tratar de aprenderlo. Bajo, bajo, alto, bajo, bajo, alto y alto, alto. Entonces, si se dan cuenta, coincide perfectamente con lo que tenemos aquí. Bajo, bajo, alto, bajo, bajo, alto y alto, alto. ¿Ok? Ahí está. Está exactamente igual. Bueno, entonces, si nosotros ya tenemos aquí las 4 combinaciones de AB, ¿por qué tenemos otra vez más secuencias? Eso es porque nosotros le dimos que queríamos tener 3 réplicas. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí se vuelve a repetir bajo, bajo, alto, bajo, bajo, alto y alto, alto. Y aquí se va a volver a repetir. Entonces, si somos observadores, para rellenar esta parte, lo único que tenemos que hacer es irlo rellenado por columna para la primera réplica, para la segunda réplica y para la tercera réplica. Entonces, es lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de hacerlo pues de la manera más simple, más, ¿cómo se le podría decir? Rápida posible. Entonces yo los voy a rellenar, entonces los voy a decir en voz alta por si los quieren ir rellenando ustedes. Sería 28, 36, 18, 31. Entonces ya tendríamos los 4 del de la primera réplica. Vendría siendo después 25, 32, 19 y 30. Y para la última réplica vendría siendo 27, 32, 23 y 29. Y ahí estaría. Entonces, de esta forma, ya nosotros, la verdad, nos ahorramos muchísimo tiempo porque al final solamente tenemos que rellenar lo que vendría siendo mi variable de respuesta, que por cierto no le he puesto nombre. Y ahí está, sería Y. Ok. Pues en este caso, pues, bueno, podría ponerle el nombre de lo que es, ¿no? Que es la velocidad con la que reacciona o qué tanto reacciona. Pero pues vamos a dejarlo como Y. Y entonces después para realizar ahora el análisis, porque lo que acabamos de hacer en esta parte es crear el diseño de experimentos. Una vez que se hacen los experimentos y que rellenamos esta columna de acá, ya procederíamos a hacer el análisis. Entonces vamos a irnos a estadística, aquí en DOE, en factorial, y si se dan cuenta, ahora que ya tengo creado el diseño, ya lo tengo relleno, ya se me habilitan todas estas opciones. Entonces voy a darle en analizar diseño factorial, 2 a la K. Entonces, simple y sencillamente, ya no tengo que hacer prácticamente nada, solamente le tengo que dar respuesta. Y si quiero puedo irme aquí a opciones, puedo modificar el nivel de confianza, etcétera. Lo que sí voy a solicitar van a ser las gráficas, ¿no? La gráfica normal y la gráfica de residuos contra valores de ajuste, ¿ok? Vamos a darle a aceptar y vamos a darle a aceptar, ¿ok? Voy a hacer esto un poco más pequeño y estaríamos viendo lo que vendría siendo, aquí está, el análisis de varianza. Entonces el análisis de varianza, cuando utilizamos esta herramienta como tal, nos da información extra que la verdad, pues honestamente no entiendo del todo. Pero pues bueno, al menos nos da la información, que sí estamos estudiando en nuestra bibliografía. Entonces, que nos dice aquí que para el factor A, yo voy a tener un estadístico de prueba de 53.19, ¿ok? Y para mi factor B voy a tener un estadístico de prueba de 19.15. Y para la interacción AB, de hecho aquí me la marca 2 veces, interacciones de 2 términos, y pues la interacción AB me da de 2.13. ¿Ok? Si nosotros evaluamos el estadístico de prueba o el p-value, el valor P, alcanzamos a observar que el factor A es significativo, que el factor B también es significativo
Y la interacción AB pues no es significativa. Aquí definitivamente la interacción no es significativa. Ni siquiera se acerca a lo que vendría siendo 0.05, ¿no? Entonces aquí definitivamente la interacción no existe, ¿no? Eh, entonces aquí nosotros podemos decir que solamente vale la pena estudiar lo que vendría siendo el factor A y el factor B de forma independiente sin considerar la interacción, ¿ok? Bueno, para estos casos en los que nosotros no tenemos interacción, podemos realizar lo que vendría siendo el ajuste de nuestro modelo, ¿no? Entonces podemos agarrar y vamos a intentar irnos aquí a estadística y regresión, y aquí regresión y ajustar a un modelo de regresión. ¿Ok? Entonces mi variable de respuesta vendría siendo y mis predictores vendrían siendo A y vendrían siendo B. Si me voy a modelo, yo voy a tener que solamente quiero tener A y B y no quiero tener la interacción de ninguno. ¿Ok? Entonces le voy a dar en aceptar y aquí le vamos a dar en aceptar. Y vamos a obtener este modelo que tenemos aquí, que vendría siendo de 27.5 más 4.16 por A menos 2.500 por B. Ahora, cabe resaltar, hay algo muy importante que decir, que este modelo como tal es un modelo codificado. ¿Ok? ¿A qué me refiero con que es un modelo codificado? Recuerden, lo que yo tendría para A vendría siendo el valor de, ¿cómo se llama? Se me fue un poquito ahorita. El valor de lo que vendría siendo la concentración. Para B, lo que vendría siendo el valor de la cantidad de catalizador. Y entonces, que esos vendrían siendo 15 y 25 y esto vendría siendo 1 y 2. Sin embargo, este modelo es súper específico para lo que vendría siendo los niveles de menos 1 y 1 para alto y bajo. ¿Ok? Si nosotros quisiésemos hacer ese modelo, nosotros tendríamos que considerar otra serie de cuestiones. Ok, entonces las cuestiones que tenemos que considerar en esta parte vendría siendo que nos vamos a ir a estadística y otra vez nos vamos a ir aquí a diseño y análisis, bueno, DOE, factorial y crear, bueno, antes que esto tenemos que agarrar y crear una nueva hoja de trabajo. Vamos a darle aquí y esta hoja de trabajo, sobre esta vamos a trabajar. Bueno, ahora sí, estadística DOE, factorial y crear diseño factorial. Técnicamente se va a mantener todas las opciones que nosotros habíamos dejado. Solamente nos vamos a ir aquí a factores, ¿ok? Y mi factor A, aquí le puedo cambiar el nombre y puedo ponerle el tipo de factor que quiero, que sea un numérico o que vendría siendo un cualitativo. En este caso lo maneja como texto. ¿Ok? En este caso nuestros factores, ambos factores, son factores numéricos. ¿Ok? Entonces para A, que es la concentración, el factor bajo era 15 y el factor alto es 25. Para el factor B vendría siendo la cantidad de catalizador en libras, para abajo es 1 y para alto es 2 libras. Entonces vamos a darle aquí en aceptar y vamos a darle en aceptar otra vez. Y si se nos va a generar el mismo diseño de experimentos, pero solamente que aquí en lugar de poner las variables codificadas como más y menos, se nos van a poner las variables reales. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, como yo tengo aquí ¿cómo se le puede decir? Mis valores, los que tengo para mi experimentación, y como utilicé exactamente la misma forma para crearlos, puedo copiarlos. Y bueno, aquí se me generó una hoja de trabajo extra, parece que de todos modos te genera la hoja de trabajo, y pegarlos aquí. Entonces voy a poner aquí que vendría siendo mi variable de respuesta y. ¿Ok? Entonces aquí sí ya puedo hacer inclusive la ANOVA, todo con mis factores reales. Me va a dar exactamente lo mismo. Lo que sí no me va a dar lo mismo es la regresión.
la regresión me va a dar una regresión distinta. Aquí ya no tenemos que ajustar nada, simplemente vamos a darle a aceptar. Y me tendría que dar un polinomio completamente distinto, un polinomio ya sin codificar. ¿Ok? Entonces vamos a observar este polinomio que es 18.33 más 0.83a menos 0.5b, que en este caso ya es un polinomio real, ya estaríamos utilizando lo que vendría siendo las variables reales. Aquí sí ya puedo sustituir en a lo que vendría siendo mi concentración en por ciento y en b lo que vendría siendo mi, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, mi catalizador en libras. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que sigue? Ya tenemos nuestra regresión. Vamos a observar, bueno, no le di la cuestión de que hiciese los residuales, pero pues bueno, en realidad lo que nos indica ahí es que tenemos otra vez normalidad, ¿no? ¿Qué es lo último que vamos a hacer? Vamos a hacer las dos gráficas. Entonces vamos a hacer lo que vendría siendo la gráfica de contornos para este caso en específico y mi variable de respuesta vendría siendo y o variable de altura, que es z. Mi variable a vendría siendo mi variable y y mi variable x vendría siendo b. Entonces vamos a darle aquí en aceptar y aquí estaría nuestra superficie de respuesta. Voy a quitar un poquito lo que vendría siendo el zoom para poder visualizarla. Y aquí tendríamos nuestra superficie de respuesta. Tenemos cierta curvatura, la verdad es que sí, aquí se alcanza a ver cierta curvatura. Sin embargo, alcanzamos a observar que es muy poca, que regularmente las líneas tienden a ser líneas paralelas, ¿ok? Entonces, este tipo de gráficas nos indica que hay muy poca interacción entre lo que vendría siendo A y B. Entonces quiere decir que es una gráfica netamente lineal y que vendría siendo una especie de hoja plana. ¿Ok? Entonces esto lo vamos a corroborar. Esto lo vamos a corroborar haciendo lo que vendría siendo la gráfica de 3D, ¿no? La superficie 3D. Entonces, a mí me encanta la malla, pero vamos a ver cómo se ve la parte de superficie. Vamos a darle en aceptar y es prácticamente lo mismo. Vamos a darle en Y, vamos a seleccionar nuestros dos factores y aquí sí tenemos que darle en opciones de superficie. Yo quiero darle 10 datos y 10 datos para lo que vendría siendo mis ejes X y mis ejes y vamos a darle aquí en aceptar. Vamos a quitar de una vez un poquito la lupa para poder observar lo que vendría siendo la superficie de respuesta. Ok. Entonces aquí sí alcanzamos a observar que tenemos pues cierta curvatura, ¿no? Sin embargo, también es una curvatura bastante pequeña. Regularmente vamos a observar que este tipo de superficie es una superficie pues hasta cierto punto medio plana, ¿no? No es una superficie que tenga la curvatura como la superficie que hicimos la vez pasada, ¿no? Entonces, ¿por qué sí me considera cierta curvatura? Pues porque este tipo de superficie la hace lo que vendría siendo el software y tiene distintos métodos, ¿no? Si yo agarrase el polinomio que calculamos hace rato y lo graficase, no sé, en MATLAB o en algún otro software, se nos vería netamente una lámina, ¿no? O sea, completamente plana. Ok, entonces hasta aquí vamos a dejar la sesión. Sin más por el momento, lo único que les digo es muchas gracias por su atención y nos estaríamos viendo en la siguiente sesión y pues vaya, hasta la próxima.